14 de agosto, promesa 226. El gozo que se convierte en tu fuerza. El libro de Nehemías, capítulo 8, verso 10, es el que nos trae la promesa de hoy. Y en la Nueva Traducción Viviente, en nuestra Biblia Inspira, dice: Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Yo quiero que resaltes esta última parte. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. La Biblia, el mensaje, en estos mismos versos dice: vayan a sus casas y preparen banquete, comida y bebida de fiesta, y compártanla con quienes no tienen nada. Este día ha sido consagrado a Dios. No se sientan mal. El gozo del Señor es su fortaleza. Hay días en los que uno piensa: cuando las cosas mejoren, volveré a ser feliz. Cuando se resuelva este problema, volverá mi felicidad. Cuando me den esta respuesta, por fin tendré paz. Cuando sane, podré vivir mi vida bien. Cuando aparezca el dinero, por fin podré dormir. Cuando vuelva esta persona, mi felicidad será completa. Cuando consiga trabajo, voy a poder sentirme el proveedor. Cuando deje de doler, es que verdaderamente comencé a sanar. Y sin darnos cuenta, hacemos como un trato con la vida. Posponemos el gozo hasta que cambien las circunstancias. ¿Te has dado cuenta de eso? Decimos: la alegría, el gozo, la felicidad, vamos a ponerlo en espera un momento, hasta que las circunstancias cambien. Pero Nehemías capítulo 8, verso 10, rompe completamente con la lógica. Estas palabras no fueron pronunciadas cuando Israel tenía todo resuelto. Jerusalén había atravesado destrucción, había atravesado exilio, atravesó pérdidas, oposición, años de ruinas. Los muros acababan de ser reconstruidos. Sí, pero reconstruir una muralla no reconstruía automáticamente todo lo que se había roto por dentro. Sin embargo, Dios les dice: celebren, coman, compartan, no se entristezcan. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es su fuerza. Quizá llevamos años leyendo esta frase como si dijera: cuando estés feliz, tendrás fuerzas. Pero no dice eso la Biblia. Lo que dice es que el gozo que viene de Dios puede convertirse en fuerza precisamente cuando tú ya no tienes ninguna. Y esa es la promesa del día de hoy. Tu fuerza no depende exclusivamente de cómo amaneciste. También puede venir de quién está contigo. Dios. Tu fuerza viene del Señor, del gozo del Señor. Y este momento ocurre justo después de algo extraordinario. El muro de Jerusalén había sido reconstruido en apenas 52 días, nos dice Nehemías capítulo 6, verso 15. Después de décadas de vulnerabilidad, pero una ciudad con muros nuevos y una identidad rota seguía siendo frágil por dentro. Por eso, lo primero que hacen no es celebrar la obra terminada. Ellos se reúnen en la plaza, frente a la puerta de las aguas, y le piden a Esdras: trae el libro de la ley de Moisés. En otras palabras, trae la Biblia. Ese lugar no fue elegido al azar. La puerta de las aguas conectaba la ciudad con el manantial de Gibón, la fuente que le había dado vida a Jerusalén desde siempre. Y no fue un día cualquiera, era el primer día del 7º mes, es decir, la fiesta de las trompetas, el inicio de un tiempo nuevo en el calendario del pueblo. Y Dios eligió el lugar de la fuente física y el día del reinicio para devolverles, junto al agua que siempre los había sostenido, algo que sostendría mucho más que su cuerpo. Esdras lee la Biblia desde temprano en la mañana hasta el mediodía. Y mientras escuchan, ellos comienzan a comprender Nehemías 8, verso 8. Dice que los levitas explicaban la ley para que el pueblo entendiera su significado, y cuando entendieron, lloraron. ¿Por qué? Porque la Biblia funcionó como un espejo. Y esto me encanta porque cada vez que yo tengo una junta de íntimos, aprovecho y regalo un espejo para la Biblia, porque eso es lo que debe ser para nosotros la Biblia. Un espejo donde nos miremos tal y como Dios nos ve, un espejo donde nosotros sepamos: Dios ha puesto en su palabra todo lo que nosotros necesitamos para esta vida. Su palabra es nuestro manual de vida.
De repente, ellos vieron la distancia entre lo que Dios había dicho y cómo ellos habían vivido. Hay lágrimas que vienen porque alguien te hirió, pero hay otras que aparecen cuando Dios te muestra algo de ti que llevabas demasiado tiempo sin querer mirar. Tal vez tú escuchas un mensaje y piensas, esa soy yo, me están describiendo a mí. La Biblia no solamente nos trae información, la Biblia nos revela, nos muestra quién verdaderamente somos. Por eso la Biblia es nuestro espejo. Pero luego viene algo maravilloso. Dios no permitió que la revelación terminara en condenación, que ellos se sintieran culpables. Nehemías, Esdras y los levitas les dijeron, no lloren, porque hay una diferencia enorme entre convicción y condenación. La convicción dice, esto necesita cambiar, ven a Dios. Mientras que la condenación dice, tú nunca vas a cambiar, escóndete de Dios. Una te acerca, la otra te paraliza. Lo que debemos tener es convicción y no condenación. Tú puedes haberte arrepentido delante de Dios y seguir castigándote años después por algo que Dios ya te perdonó. Y entonces la culpa comienza a hablar y termina convirtiéndote en una especie de prisión religiosa. Pero hay algo muy importante que necesitas conocer hoy. La gracia de Dios nunca ha estado midiendo cuántas veces fallaste, sino cuántas veces decidiste regresar a Dios después de que fallaste. El gozo del Señor no depende de que tengas todo resuelto. El gozo del Señor es la fuerza que Dios te da cuando todavía nada está resuelto. Hay una diferencia enorme entre la lluvia y un manantial. La lluvia depende del clima. Llega cuando las condiciones se alinean. Si no llueve, no hay agua. Y hay temporadas del año en que simplemente no llueve. Pero un manantial es distinto. Brota desde adentro, desde una fuente subterránea, una fuente que no depende del clima de afuera. Puede estar el sol más fuerte del verano y la sequía más dura. Y el manantial sigue brotando porque su fuente está en lo profundo. La felicidad funciona como la lluvia. Depende de que las circunstancias se alineen. Depende de que te vaya bien, de que la salud esté firme, de que la cuenta bancaria no se cierre. Y cuando el clima cambia, la felicidad se seca. Pero el gozo del Señor es un manantial. Por eso el pueblo de Jerusalén, con la ciudad en ruinas y con el corazón quebrado por sus propios errores, pudo recibir la orden de hacer fiesta. No porque todo estuviera resuelto, sino porque la fuente de su fuerza nunca dependió de que todo estuviera resuelto. Para que me entiendas un poco, imagínate una casa durante un apagón. Se va la luz. Y cuando se va la electricidad, nadie discute con la oscuridad. Tú buscas una vela, buscas una linterna. La vela no va a eliminar la noche, pero cambia completamente la experiencia de atravesarla. Así funciona el gozo en muchas temporadas. Dios todavía no cambió la circunstancia, pero encendió algo por dentro, una linterna, una vela. Tú sigues esperando, pero ya no esperas igual. El gozo no es la ausencia del dolor, es la presencia de Dios en medio del dolor. El pueblo lloraba y lloraba con razón. Habían escuchado la Biblia y vieron con claridad todo lo que habían hecho mal. Nehemías no les dice que finjan que no pasó nada, les dice algo distinto. Este dolor es real, pero no puede tener la última palabra sobre este día. Yo sé lo que tú estás viviendo y es difícil, pero no te puedes quedar en el dolor, no te puedes quedar en el duelo, no te puedes quedar en la tristeza. Tienes que continuar y tienes que avanzar. El gozo no es una emoción que sube y baja según el clima del día, sino es una decisión que se ancla en quién es Dios y no en lo que está pasando alrededor. Por eso el gozo de la Biblia no es negar lo que te duele, no es sonreír mientras por dentro te estás cayendo. Tú puedes llorar, tú puedes atravesar por el duelo, puedes tener preguntas, puedes recibir una noticia difícil, puedes necesitar terapia, también puedes necesitar descanso o un tratamiento. Pero lo que es importante es no convertir a Nehemías capítulo 8, verso 10 en una frase para culpabilizar a quien atraviesa depresión. La fe no nos vuelve inmunes al sufrimiento emocional y se puede amar profundamente a Dios y necesitar ayuda psicológica y médica. Jesús mismo lloró. Jesús sintió angustia. Jesús experimentó el dolor. Por eso, alguien maduro espiritualmente no consiste en dejar de sentir, consiste en aprender que lo que siento es real, pero Dios sigue siendo verdad. No estamos llamados a fingir que no nos duele.
Estamos llamados a no dejar que el dolor sea la fuente de nuestra fuerza. Porque te diste cuenta que la Biblia no dice, el esfuerzo del Señor es tu fuerza. Tampoco dice, la disciplina del Señor es tu fuerza. Ni la voluntad del Señor es tu fuerza. Dice el gozo. La fuerza no nace de apretar los dientes y de aguantar. Nace de celebrar a Dios en medio de lo que estás viviendo. En el idioma original, la palabra traducida aquí como fuerza lleva también la idea de fortaleza, de refugio, de un lugar seguro. No solamente el gozo de Dios que te pone contento, sino es el gozo que encuentras en Dios que se convierte en una fortaleza donde puedes refugiarte. ¿Te has dado cuenta que muchas personas viven agotadas, no porque les falte disciplina, sino porque intentan sostenerse con una fuerza que nunca fue diseñada para sostener nada, la propia? Es por eso que Nehemías no te manda a esforzarte más, te manda a hacer fiesta. Ahora, muchos de ustedes me pueden decir, pero ¿cómo vamos a hacer fiesta cuando uno está deprimido, cuando uno necesita encontrar fuerzas en el Señor? Pero ¿sabes qué? La mayor amenaza para lo que Dios quiere darte mañana casi nunca es un enemigo externo, sino la costumbre de posponer la fe hasta que las circunstancias te convenzan primero. Hay personas que llevan años aplazando la vida. Dicen, cuando tenga pareja, disfrutaré. Cuando salga de esta deuda, disfrutaré. Cuando sane, ahí recién voy a disfrutar. Y mientras esperan el próximo milagro, dejan de reconocer los milagros que ya están sentados en su mesa. Así que no conviertas lo que todavía te falta en una excusa para despreciar lo que Dios ya hizo en tu vida. Tú celebra cada día. Haz fiesta cada día. Tú me dirás, pero Wendy, no tengo nada que celebrar. Tú tienes que celebrar que tienes un Dios maravilloso, que estás vivo y que ese Dios no te abandona. Ese Dios es tu gozo. Dios es nuestra alegría. El gozo, además, no se queda solo en el sentir. El gozo se practica. Dios les da instrucciones concretas, les dice vayan, les dice coman, les dice beban. Y a veces nosotros esperamos sentir algo para entonces hacerlo. Pero muchas veces la acción precede a la emoción. Tú naciste original. Dios puso dentro de ti todo lo que necesitas. Tú no fuiste diseñado para copiar la pasividad de quienes esperan sentir antes de obedecer. La obediencia casi siempre llega primero y el sentimiento la sigue después. Hay emociones que no llegan mientras estás encerrado esperando sentirlas. Esas emociones te encuentran mientras vuelves a participar de la vida, mientras comienzas a disfrutar de la vida, porque sabes que el gozo de Dios es tu fortaleza. Nehemías no dice solamente hagan fiesta, dice regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Es decir, el gozo que Dios da nunca fue diseñado para quedarse guardado en una sola mesa. Una bendición que se quede estancada en una sola persona deja de ser bendición y se convierte en almacén. Si Dios te consoló, consuela. Si tú aprendiste algo, enséñalo. Si tú recibiste una respuesta, usa tu testimonio para darle esperanza a alguien que todavía está esperando la suya. Y fíjate en algo hermoso. Dios convirtió un momento espiritual alrededor de la Biblia en una mesa donde también había comida para el necesitado. Y esto es espiritualidad y generosidad. Ambas estaban juntas. Y no se trata de pagarle a Dios una bendición. La gracia no se compra, pero lo que Dios puso en tus manos también puede convertirse en alimento para alguien más. Si tu mesa el día de hoy está llena y tu alrededor está vacío, todavía no entendiste para qué te llenó Dios. Si Dios te ha dado algo, úsalo para bendecir a otros. Haz que tu gozo se convierta en acciones. A veces nosotros esperamos sentir algo para entonces hacerlo. Decimos, cuando tenga ganas, voy a volver a leer la Biblia. Cuando tenga ganas, oraré. Cuando tenga ganas, saldré. Cuando tenga ganas, agradeceré. Pero muchas veces la acción precede a la emoción. Hay días en los que no tienes que esperar a sentir gozo para actuar desde la gratitud. Pon música, adora a Dios, sal a caminar, llama a alguien, bendícelo, prepara algo rico, siéntate con tu familia en la mesa, escribe 5 cosas que Dios ya hizo en tu vida, sirve a alguien, vuelve a hacer algo que habías abandonado. Hay emociones que no llegan mientras estás encerrado esperando sentirlas. Te encuentran mientras tú vuelves a participar de la vida. Así que no te encierres, no te aísles, no te entristezcas, porque no siempre tú puedes escoger lo que sientes, pero muchas veces sí puedes escoger qué harás con aquello que sientes. Así que hoy te invito a escribir.
hoy me está robando el gozo y escribe. Pero todavía puedo agradecerle a Dios por y escribe. Mientras espero que Dios cambie esto, escríbelo. No voy a dejar de vivir esto. Escríbelo. No voy a posponer mi gozo hasta que todo esté resuelto. La promesa de Nehemías 8:10 no es que nunca volverás a estar triste. La promesa es mucho mejor. Cuando tus fuerzas emocionales se terminen, todavía existe una fuente de fortaleza que no depende exclusivamente de tus circunstancias. Es el gozo que encuentras en Dios. Quizá hoy tú no puedes cambiar la noticia, no puedes controlar la respuesta, no puedes acelerar el proceso, no puedes obligar a nadie a quedarse, no puedes regresar el tiempo. Pero ¿sabes qué? Sí puedes regresar a Dios. Y allí descubrirás, yo pensé que necesitaba que todo cambiara para volver a levantarme. Pero lo que yo necesitaba era recordar quién seguía conmigo mientras nada cambiaba. Ese que sigue contigo es Dios. Así que tu gozo, mi gozo, no depende solamente de las circunstancias. Tiene su fuente en Dios. Por eso es el gozo del Señor. Tú puedes sentir tristeza hoy, sí, pero sin perder la esperanza. No permitas que una oración pendiente te haga olvidar de todas las respuestas que ya recibiste del Señor. Ora conmigo y dile, Dios, gracias porque no nos dejaste con hambre de tu gozo. Hoy reconocemos que muchas veces hemos puesto nuestra fuerza en manos de nuestras circunstancias. Hemos dicho, seré feliz cuando esto cambie, descansaré cuando llegue esta respuesta. Pero hoy volvemos a la fuente correcta. Que tu gozo sea el manantial que no se seca cuando el clima cambia en nuestras circunstancias. Ayúdanos a llorar lo que tengamos que llorar, pero sin quedarnos ahí, y a celebrarte en medio de lo que todavía no está resuelto. Si estamos cansados, fortalécenos. Si estamos tristes, acompáñanos. Si estamos arrepentidos, ayúdanos a recibir también de tu gracia y de tu perdón. Abre nuestros ojos para reconocer todo lo que ya has hecho en nuestra vida y danos un corazón que comparta la mesa, un corazón que no guarde para sí, sino un corazón que reparta. Amado Dios, hoy recibo de tu gozo y recibo de esas nuevas fuerzas que vienen de ti. Sé que me queda mucho camino por delante, pero también sé que no estoy sola y que contigo, Dios, somos mayoría. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y las lecturas que nos acompañan en este estudio bíblico las encontramos en Nehemías capítulo 8, verso 1 hasta el capítulo 9, verso 21. También en 1 Corintios capítulo 9, versos del 1 al 18. El Salmo 33, versos del 12 al 22 y Proverbios capítulo 21, versos del 11 al 12. Y ahora te invito a que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones, ponte tus lentes de la fe, porque comenzamos esta carrera por estos 226K con mucho gozo en 3, 2, 1, adelante. Nehemías capítulo 8. En octubre, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraban Matatías, Sema, Anaías, Urías, Hilcías y Maaseías. A su izquierda estaba Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, con las manos levantadas, exclamó: Amén, amén.
Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Entonces los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetaí, Odías, Maaseías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán, Pelaías, instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así, ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. ¡Oh, qué increíble! Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron: no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Ese es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. También los levitas clamaban al pueblo y decían: cállense, no lloren, pues este es un día sagrado. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de comida y a celebrar con gran alegría, porque habían oído y entendido las palabras de Dios. El 9 de octubre, los jefes de las familias de todo el pueblo, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente. Mientras estudiaban la ley, descubrieron que el Señor había ordenado por medio de Moisés que los israelitas debían vivir en enramadas durante el festival a celebrarse durante ese mes. Él había dicho que debía proclamarse al pueblo en todas sus ciudades y en Jerusalén que fueran a las colinas a buscar ramas de olivo, olivo silvestre, mirto, palmeras y otros árboles frondosos. Con esas ramas debían construirse enramadas para que habitaran en ellas durante el festival, como está establecido en la ley. Así que el pueblo salió y cortó ramas y las puso para levantar enramadas en las azoteas de sus casas, en sus patios, en los atrios del templo de Dios y en las plazas, justo dentro de la puerta del agua y la puerta de Efraín. Entonces, los que habían regresado del cautiverio vivieron en las enramadas durante el festival y todos ellos se llenaron de alegría. Los israelitas no habían celebrado de esa forma desde los días de Josué, hijo de Nun. Esdras leyó del libro de la ley de Dios en cada uno de los 7 días del festival. Luego, al 8º día, realizaron una asamblea solemne, tal como lo exigía la ley. Nehemías capítulo 9. El 31 de octubre, el pueblo volvió a reunirse en asamblea. Esta vez ayunaron, se vistieron de tela áspera y se echaron polvo sobre la cabeza. Los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Permanecieron de pie en el mismo lugar durante 3 horas, mientras se les leía en voz alta el libro de la ley del Señor su Dios. Luego confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios durante 3 horas más. Los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani, Kenani, estuvieron de pie en la escalera de los levitas y clamaron al Señor su Dios en voz alta. Luego, los jefes de los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Jodías, Sebanías, Petaías, llamaron al pueblo: levántense y alaben al Señor su Dios, porque Él vive desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces oraron: que tu glorioso nombre sea alabado, que sea exaltado por sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservas a todos, y los ángeles del cielo te adoran. Eres el Señor Dios, quien eligió a Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos y le dio un nuevo nombre, Abraham. Cuando demostró ser fiel, hiciste un pacto con él para darle a él y a sus descendientes la tierra de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los jebuseos y de los gergeseos, y has cumplido lo que prometiste, porque tú siempre eres fiel a tu palabra.
Tú viste la miseria de nuestros antepasados en Egipto y escuchaste sus lamentos cuando estaban junto al Mar Rojo. Realizaste señales milagrosas y maravillas contra el faraón y sus funcionarios y su pueblo, porque tú sabías con cuánta arrogancia trataban a nuestros antepasados. Tú tienes una gloriosa reputación que jamás ha sido olvidada. Dividiste el mar para que tu pueblo pudiera cruzarlo por tierra seca. Luego arrojaste a sus perseguidores a las profundidades del mar. Se hundieron como piedras en aguas turbulentas. Guiaste a nuestros antepasados mediante una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche para que pudieran encontrar el camino. Bajaste al monte Sinaí y les hablaste desde el cielo. Les diste ordenanzas e instrucciones justas, decretos y mandatos buenos. Les diste instrucciones acerca de tu sagrado día de descanso. Además, por medio de tu siervo Moisés, les ordenaste que obedecieran todos tus mandatos, decretos e instrucciones. Les diste pan del cielo cuando tenían hambre y agua de la roca cuando tenían sed. Les ordenaste que fueran y tomaran posesión de la tierra que habías jurado darles. Sin embargo, nuestros antepasados fueron arrogantes y tercos y no prestaron ninguna atención a tus mandatos. Se negaron a obedecerte y no se acordaron de los milagros que habías hecho a favor de ellos. En cambio, se pusieron tercos y nombraron a un líder para que los llevara de regreso a la esclavitud en Egipto. Pero tú eres Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para enojarse y rico en amor inagotable. No los abandonaste, ni siquiera cuando se hicieron un ídolo en forma de becerro y dijeron: «Este es tu Dios, que te sacó de Egipto». Cometieron terribles blasfemias. En tu gran misericordia no los abandonaste para que murieran en el desierto. La columna de nube todavía los guiaba de día y la columna de fuego les mostraba el camino durante la noche. Enviaste tu buen espíritu para que les enseñara y no dejaste de alimentarlos con maná del cielo ni de darles agua para su sed. Durante 40 años los sustentaste en el desierto y nada les faltó. No se les desgastó la ropa ni se les hincharon los pies. Nehemías 8 encontramos un momento único. Todo el pueblo se reunió como uno solo para escuchar la palabra de Dios, porque cuando leemos que leían el libro de la ley, nos estaban hablando de la palabra de Dios. No fue un acto casual, fue una cita divina, así como esa cita divina que tenemos tú y yo cada día, hombres y mujeres. Y la Biblia nos dice con la edad suficiente, en el verso 2, con edad suficiente para entender. Se colocaron atentos porque sabían que escuchar la voz de Dios podía transformar su presente y también su futuro. Así es como nuestra comunidad de la Biblia en 365 días se conecta cada día. Ellos se unieron con hambre de escuchar la palabra de Dios. En el verso 8 me encanta porque dice, y nos revela un principio poderoso. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Esta parte me dejó sorprendida. Yo había leído muchas veces, incluso hasta había hecho un estudio de Nehemías, pero nunca había leído este versículo de tal forma como hoy. Y es que no basta con leer, hay que entender lo que uno lee. No basta con escuchar tampoco, hay que aplicar lo que uno escucha. La palabra que no entiendes te informa, mientras que la palabra que tú entiendes es aquella que te transforma, lo que Dios te revela a ti. Hay muchas cosas que yo te digo que marques, pero hay una palabra que Dios te habla a ti claramente, que tú sabes, esto es de Dios para mí. Entonces, es ahí que tienes que ir cambiando y buscando aprender más de Dios. En el verso 9, la Biblia dice, luego Nehemías, el gobernador Esdras, les dijo, no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor, pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. La gente comenzó a llorar al oír la palabra, y este no era un signo de debilidad, sino de evidencia de que Dios estaba tocando sus corazones. Yo creo que muchas veces ustedes me escriben y me dicen, mientras estaba leyendo la palabra de Dios, mientras escuchaba,
Tenía muchas ganas de llorar. Y yo creo que esas lágrimas, esas lagrimitas, son como agüita de limpieza del espíritu. Nos limpian, nos suavizan y nos preparan la tierra para que tu corazón sea esa buena semilla, esa buena tierra donde la palabra de Dios crezca. Dios no se impresiona con nuestras muchas fuerzas, pero se acerca a nuestras grietas para llenarlas de su presencia. En el verso 10, Nehemías declara: no se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Marca ahí en tu Biblia, Nehemías capítulo 8, verso 10. El gozo del Señor es tu fuerza. Aquí está el equilibrio. Primero, la palabra es la que nos quebranta, la que nos hace sentir vulnerables delante de Dios, la que nos ministra. Y luego, el gozo es aquel que nos levanta, el que nos da nuevas fuerzas. El llanto nos limpia, pero el gozo nos sostiene. Así como nosotros celebramos en nuestra comunidad cada hito que nosotros logramos, el verso 12 dice: y a celebrar con alegría porque habían oído y entendido las palabras de Dios. Entonces hay motivo para celebrar, porque cada comprensión es una victoria espiritual. Luego llegamos al capítulo 9 y vemos a un pueblo en un momento de oración intensa, confesando sus pecados. La confesión no es condena, es restauración. Y Dios responde enviando a su Espíritu Santo. En el verso 20 nos dice: enviaste tu buen Espíritu para que les enseñara, y no dejaste de alimentarlos con maná del cielo, ni de darles agua para su sed. ¿Para qué envió al Santo Espíritu? Para guiarnos y para sustentarnos. El verso 21 aún es más conmovedor porque dice: durante 40 años los sustentaste en el desierto y nada les faltó. No se les gastó la ropa ni se les hincharon los pies. Cuando tú tienes comunión con Dios, todo te alcanza. Él se encarga de detalles que para otros les parecerán pequeños, pero para ti son caricias de amor de Dios, una provisión inesperada, una respuesta en un momento exacto, una palabra que llega como flecha a tu corazón. Cuando tú das, Dios te da más, pero sobre todo, Él te da lo que tú necesitas, aunque no se lo hayas pedido. Dios hoy te llama a 3 cosas. Primero, a escuchar su palabra con atención, como quien recibe instrucciones para la vida. Lo segundo, a dejar que Dios te quebrante, a llorar. No está mal llorar, no está mal quebrarte delante de Dios, porque las lágrimas que vienen de Dios nunca te dejan igual. Y tercero, a celebrar cada paso de entendimiento, a celebrar cada paso de comprensión de la Biblia, porque cada revelación es un regalo que multiplica tu fe. Primera de Corintios capítulo 9. ¿Acaso no soy tan libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús, nuestro Señor, con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor, como lo hace Pedro? ¿O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en los bueyes cuando dijo eso? ¿No nos habla a nosotros en realidad? Claro que sí, se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho.
Preferíamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos, y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen, pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. Hasta ahí. En este pasaje, Pablo defiende su autoridad como apóstol y al mismo tiempo revela el corazón de un verdadero siervo de Dios. Él comienza diciendo, ¿no soy apóstol? ¿Acaso no he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? Y Pablo no basa su autoridad en títulos humanos, sino en el encuentro que él tuvo con Cristo. En el mundo antiguo, un apóstol debía ser testigo ocular del Señor resucitado. Pablo lo fue, pero más allá del requisito histórico, él deja claro que su legitimidad viene de la obra que Dios ha hecho en las vidas que ha alcanzado. Verso 2 dice, ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Así que aquí encontramos un principio clave. Tu fruto habla más fuerte que tu currículum o que tu hoja de vida. El mayor diploma de un líder son las vidas transformadas por su mensaje, por su ministerio. En los versos del 13 al 14, Pablo recuerda que quienes predican el Evangelio, quienes comparten las buenas noticias acerca de Dios, tienen derecho a recibir sustento. Habla de los soldados, habla de los agricultores, habla de los pastores de ovejas, para explicar que todo trabajador merece recibir por su labor. Incluso cita la ley de Moisés en el verso 9, que dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. En términos prácticos, esto significa que es justo que quienes dedican su vida a alimentar espiritualmente a otros reciban no solo alimento físico, sino también apoyo material. Él dice, un soldado recibe su ración. El agricultor come del fruto que cultiva. El pastor bebe de la leche de su rebaño. Y en el verso 14 dice, del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. El principio es simple. Si un lugar alimenta tu espíritu, es justo que siembres ahí. Aquí no se trata de obligación, sino de gratitud. Cuando un corazón ha sido tocado por la palabra de Dios, la generosidad es la respuesta natural, no es la excepción. Pablo, sin embargo, añade que él ha decidido no usar ese derecho para que nadie piense que a él lo mueve un interés personal. Su satisfacción está en predicar gratuitamente, pero reconoce que el sostenimiento de la obra es un principio divino. Ese es el equilibrio, libertad de dar y la responsabilidad de sostener. En nuestra comunidad de la Biblia en 365 días, cada episodio, cada enseñanza, cada palabra son una siembra espiritual. Y si Dios ha usado este ministerio para acercarte más a Él, para bendecirte, quiero invitarte a que ores y a que consideres cómo puedes ser parte de su sostenimiento. En mi web, wendynesiosub.com, encontrarás todas las formas de colaborar para que juntos sigamos llevando la palabra de Dios a más personas cada día. Y quiero decirte, la generosidad no solo ayuda a que otros reciban, sino que abre puertas para que Dios multiplique en tu vida su bendición. En el verso 15, Pablo da un giro sorprendente y dice, sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos y no escribo para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes de perder mi derecho de jactarme de predicar sin cobrar.
La motivación de Pablo no era un beneficio personal, sino que el mensaje llegara libre de cualquier sospecha de interés económico. Un corazón que sirve por amor no busca una paga. Su recompensa es ver las vidas cambiadas. En el verso 18, él resume su satisfacción cuando dice: ¿cuál entonces es mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. Y es que el valor del evangelio, de la buena noticia de Dios, no se mide por dinero, sino en eternidad. Si tú sirves a Dios y nunca recibes nada, yo te entiendo, pero quiero decirte algo. Tu verdadera recompensa no está aquí. Dios mismo es tu galardón. Él se encargará de todo. Leíamos ahorita nomás en Nehemías que durante 40 años Dios sustentó a su pueblo en el desierto y nada les faltó. Así que no creas que algo te va a faltar. No se desgastó la ropa ni se le hincharon los pies. Ese es un milagro increíble. Que la ropa se mantenga y que vaya creciendo contigo. Una de las muchas formas de Dios de sustentarnos. En el caso de las que son amas de casa, se darán cuenta de que el gas, por ejemplo, no se acaba. Que sientes que has gastado muchísimo en luz, pero cuando llega el recibo, llega con menos. Son formas de Dios de engreírnos. Salmo 33, verso 12. Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia. El Señor mira desde el cielo y ve a toda la raza humana. Desde su trono observa a todos los que viven en la tierra. Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hacen. El ejército mejor equipado no puede salvar a un rey, ni una gran fuerza es suficiente para salvar a un guerrero. No confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria. Por mucha fuerza que tenga, no te puede salvar. Pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable, los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. El verso 12 de ese salmo abre con una declaración contundente. Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia. En el contexto original, el salmista hablaba de Israel, pero el principio es universal. Una nación es bendecida no por sus recursos, sus ejércitos o su tecnología, sino porque reconoce y honra a Dios. No es el tamaño de tu presupuesto lo que va a definir tu futuro, sino el tamaño de tu dependencia de Dios. En los versos del 13 al 15, el salmista describe a Dios observando desde el cielo, viendo a toda la humanidad. Él no es un gobernante distante. Él examina cada corazón y entiende cada motivo. Eso nos recuerda que Dios no solo ve lo que nosotros hacemos, sino por qué lo hacemos. Y quiero invitarte a escuchar la canción Es por ti, de Marcos Witt, donde dice él, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es el motivo real de mi corazón? Luego, en los versos del 16 al 17, se derriba la falsa seguridad humana, porque ni el rey más poderoso se salva de la fuerza de su ejército, ni el guerrero por su gran fuerza. Incluso los caballos, símbolo militar en tiempos bíblicos, no garantizan la victoria. En términos actuales, no importa cuántos recursos, cuántos contactos, cuán buen nombre tengas o cuántas estrategias tengas. Si Dios no está contigo, la batalla ya está perdida. Pero si tú estás con Dios y Dios está contigo, tú tienes la victoria asegurada. En el verso 18 nos devuelve la perspectiva. El Señor vela por aquellos que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Aquí, temer no es terror, sino reverencia, es obediencia a Dios. Es vivir con la conciencia de que cada decisión cuenta delante de Dios. El temor reverente a Dios no te encadena, te libera de temerle a cualquier otra cosa. Y en los versos 19 y 20, el salmista pinta un cuadro de dependencia total. Dios rescata en tiempos de hambre. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo. Te los voy a leer.
los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Así es el amor de Dios, que no es temporal. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Esto no significa que nunca habrá dificultades, sino que en medio de todas tus dificultades, en medio de todos tus problemas, Dios proveerá lo necesario y guardará nuestra vida. Como en Nehemías 9:21, Él puede sostenerte de formas tan constantes que ni siquiera nos damos cuenta. La respuesta del salmista, y es la que nosotros deberíamos tener también, siempre debe ser alabanza y confianza. En Él se alegra nuestro corazón. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Aquí encontramos la fórmula para una vida estable. Alegría que nace de confiar en Dios y esperanza que se ancla en el carácter de Dios. Evalúa dónde está tu seguridad, en tus recursos o en Dios. Recuerda que Él ve el corazón, así que sirve con motivos puros, no solo con buenas acciones. Y fortalece tu esperanza. La confianza en Dios no es pasiva, se alimenta diariamente con su palabra en oración. Te lo explico así. Un emprendedor puede tener el mejor plan de negocios, los mejores trabajadores, pero si no busca la dirección de Dios, puede tomar decisiones que lo lleven al fracaso. En cambio, uno que depende de Dios, incluso en lo pequeño, verá puertas abiertas que nunca podría haber forzado con sus propias fuerzas. Proverbios 21, verso 11. Si castigas al burlón, los ingenuos llegarán a ser sabios. Si instruyes al sabio, será aún más sabio. El justo sabe lo que ocurre en el hogar de los perversos. Él traerá desastre sobre ellos. Este verso 11 presenta dos tipos de personas y sus reacciones ante la corrección. El primero, si tú castigas al burlón, los ingenuos llegarán a ser sabios. En el contexto bíblico, el burlón es alguien orgulloso, es alguien insolente, es un guasón, es alguien cerrado a la instrucción. Cuando recibe la disciplina, no siempre cambia, pero su castigo se convierte en una lección para quienes lo observan. Esto es como una señal de advertencia en la carretera. Puede que el que chocó no aprenda, pero los que pasan por ahí reducen la velocidad, porque ya saben que algo puede suceder. Y lo segundo, si tú instruyes al sabio, será aún más sabio. El sabio no se ofende por la corrección. Así que si tú te ofendes por la corrección, no eres sabio. El sabio busca la corrección. El líder que deja de aprender, deja de liderar. En otras palabras, el sabio no se conforma con tener la razón. El sabio quiere crecer. El verso 12 añade otra dimensión. El justo sabe lo que ocurre en el hogar de los perversos. Él traerá desastre sobre ellos. Aquí el justo puede referirse a Dios mismo o a una persona recta que discierne la realidad. El sentido es que nada escapa a la vista de Dios, a lo que Él observa desde el cielo. Aunque parezca que los perversos prosperan, no te equivoques. Dios ve y Dios actúa en su tiempo. El retraso en el juicio de Dios no es la ausencia de su justicia, es una oportunidad que les está dando para que ellos se arrepientan. Así que por favor, aprende de los errores ajenos. No necesitas vivir todas las consecuencias para ser sabio. Observa, toma nota, abraza la corrección. La madurez se mide por tu capacidad de recibir y de aplicar el consejo. Y luego, confía en la justicia de Dios. Él ve lo que otros esconden y actuará en el momento preciso. Ora conmigo hoy y dile: Señor, dame un corazón humilde para recibir corrección y también para crecer. Enséñame a aprender de lo que veo en otros y a confiar en tu justicia. Aunque no sea inmediata, yo sé que tú siempre cumples lo que prometes. Que mi vida sea siempre una respuesta sabia a tu instrucción. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos a estos 226K. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de César Ojeda. En este momento desde Salt Lake, Utah, pero vivo en Colombia. Y te la escribo para contarte un testimonio de
presencia de Dios en mi vida. Yo hace unos meses fui a sacar mi visa americana con el pasaporte colombiano, pero aún la tenía en mi pasaporte venezolano. Resulta que con mucho nerviosismo cuando fui a la cita, me negaron la visa y pues yo pensé que la visa que tenía aún vigente en el pasaporte venezolano me la habían cancelado también. Durante varios meses dejé de asistir por temas de trabajo a muchos viajes que tenía acá en Estados Unidos. Sin embargo, un día me llegó una invitación de una de las empresas que yo represento, donde me pagaban boleto, estadía y todos los viáticos, y con mucho miedo tomé la decisión de decir que sí. Y nada, llegó el día, y cuando llegó el día me fui al aeropuerto con mucho miedo, con mucha ansiedad, y resulta que pues yo pensaba que me iban a decir que no me podía montar con esa visa. Y nada, pasé el primer filtro en la aerolínea, luego el check-in, luego con mucho miedo y con mucha ansiedad me monto en el avión esperando lo peor en Estados Unidos, en migración de Miami. Casi una hora y media en la línea para poder ser atendido por migración. Y bueno, cuando llego, finalmente el funcionario súper abierto, súper tranquilo, riéndose conmigo, casi que ni me preguntó nada con respecto a qué iba a hacer a los Estados Unidos, solamente me preguntó cuántos días iba a estar, y sin mucho trámite, pues ya había accedido. Eh, Eso es una demostración para mí de que Dios existe, de que Él está presente en nosotros a través del Espíritu Santo. Incluso cuando venía en el avión, yo escucho tu devocional desde hace aproximadamente unos 8 meses, todos los días. Incluso cuando venía en el avión dije: Dios, te prometo que si al final yo entro a los Estados Unidos sin ningún tipo de inconveniente, voy a contarle mi testimonio, voy a contar mi testimonio a otras personas a través del devocional de Wendy. Entonces, nada, una demostración más de que Dios existe, de que su amor está para nosotros, de que Él todos los días prepara algo distinto y nuevo para nosotros, y que bueno, solamente Él tiene el control y su voluntad siempre se hace. Ahora nada, me toca llegar y ver, esa visa está hasta mediados del año que viene, y me toca hacer el proceso nuevamente a ver cómo logro sortear una extensión. Te agradezco mucho, Wendy, por todo lo que tú haces por nosotros, por todas tus palabras, todos tus reflexiones que de verdad nos llegan al corazón y que definitivamente nos hacen entender que el amor de Dios está a través de personas como tú. Éxitos, Wendy. Querido César, gracias por cumplir tu promesa y por contar tu testimonio. Mientras te escuchaba pensaba en algo. ¿Cuántas veces nosotros sufrimos por adelantado por cosas que finalmente nunca suceden? Tú pasaste meses creyendo que esa puerta estaba cerrada. Dejaste de viajar, rechazaste oportunidades, y cuando finalmente decidiste enfrentarte a aquello que tanto miedo te producía, descubriste que la realidad era diferente de lo que habías imaginado. Y quiero decirte algo para el próximo proceso que tendrás que enfrentar. No vivas hoy la preocupación de mañana. Haz lo que te corresponde. Prepara correctamente tus documentos, cumple los procesos que tengas que cumplir, pero no permitas que la ansiedad escriba el final de la historia, porque Dios todavía la está escribiendo. Y yo sé que hay muchos íntimos que me escuchan el día de hoy, y quizá tu inmigración de Miami tiene otro nombre. Quizá es un diagnóstico, una entrevista, una audiencia, un trámite migratorio, una respuesta laboral o una conversación que llevas meses evitando. Bueno, no confundas lo que temes que suceda con lo que realmente va a suceder. Jesús dijo en Mateo 6:34, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Así que César, cuando llegue el momento de enfrentar el próximo proceso, recuerda este día. El mismo Dios que estuvo contigo mientras hacías aquella fila de inmigración, seguirá estando contigo en la siguiente etapa. Y sea cual sea el resultado, tu seguridad no está en una visa ni en la respuesta de un funcionario. Está en saber de que Dios camina contigo y que ninguna respuesta humana puede cancelar el propósito que Dios tiene para tu vida. Me gustaría agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Jocelyn Flores. Dios te bendiga. JV, Guas,
Bendiciones para Jennifer Ulloa Naranjo. Muchas gracias, Jesús Daniel González. Bendiciones para Esmeralda Ramírez, para Pablo Canosa. Dios te bendiga, Carmen Mora. Bendiciones para Marta Cifuentes. Gracias también a Alberto Falconi, a Verónica González y a Jorge Martínez. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Filipenses capítulo 4, verso 19, que dice: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Quiero que sepan esto: el Señor no es injusto. Él nunca olvida nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestras ofrendas, nuestra generosidad. Él siempre abre la ventana de los cielos para bendecirnos. Y quiero que esa bendición esté con ustedes y con su familia. Y que sepan también que ustedes estarán en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios y más de su presencia. Que tengan un día súper bendecido, lleno de fuerza, de gozo, de alegría y de felicidad. Shalom, shalom.